Ahora quiero darle la palabra a la doctora Edna Jaime. Edna es fundadora y directora general de México Evalúa. Cuenta con más de 25 años de experiencia en investigación aplicada en temas diversos de política pública y más de 10 años en la dirección de think tanks. Anteriormente fue directora general de CIDAC, del Centro de Investigación para el Desarrollo. En 2011 fue galardonada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México con el reconocimiento al mérito profesional por su destacada carrera profesional en organizaciones de la sociedad civil. En su trayectoria ha dirigido y colaborado en más de 20 obras que han tenido impacto en las decisiones de política pública del país. Actualmente es columnista del periódico Excelsior y comentarista en el programa de radio Primera Emisión de Enfoque Noticias. Edna es politóloga por el ITAM y sus temas son muchos, pero su trabajo en general ronda alrededor de la seguridad, la justicia, la transparencia, la rendición de cuentas, el presupuesto y el gasto público. Edna, por favor. Muchísimas gracias. Me siento muy honrada de haber sido invitada a participar en estos seminarios. Pues desde México Evalúa llevamos ya varios años estudiando el tema de la seguridad pública y creo que estamos completamente atorados. No estamos logrando hacer un planteamiento, desde mi perspectiva, que realmente nos lleve a solucionar el problema de raíz. Ahora que Juan hablaba de distintos mecanismos de coordinación, hablaba de los consejos federales y en México, en materia de seguridad pública, contamos con el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Tuve la oportunidad de ser una invitada ciudadana a dicho consejo por un lapso de casi 2 años y pude constatar lo poco efectivo que es nuestro consejo. Pude constatar de que es un esquema que genera muchos acuerdos que no se siguen. Y es un esquema donde se repite pues esta preeminencia del centro sobre los estados y los municipios y donde estos últimos se entregan en un esquema que el gobierno federal repite. El gobierno federal al final es el último responsable. ¿Qué es lo que quiero poner en evidencia o enfatizar durante esta presentación? Bueno, lo primero es que tenemos una crisis de seguridad y de violencia, parece una verdad de perogrullo, pero pues hay que reconocerlo. No hemos logrado salir de ella y parece que las cosas empeoran. La segunda, que me parece muy importante, es identificar o reconocer que esta crisis de seguridad y de violencia no es una. Pareciera que en los últimos años hemos estado tratando de resolver un problema de seguridad con una estrategia fundamentalmente central, diseñada desde el centro. El tercer punto es que necesitamos diseñar una multiplicidad de políticas de seguridad con base en fortalezas y debilidades y siguiendo los perfiles criminales de cada localidad. Necesitamos hacer diagnósticos hiperlocales, entender el problema, entender que el problema es diverso y que los perfiles criminales son diversos dependiendo del lugar del que estamos hablando. La conclusión, por lo tanto, es evidente. Nuestro modelo de centralización de seguridad pública está completamente rebasado y, sin embargo, nos sostenemos en él. Estamos esperando resultados distintos cuando estamos haciendo exactamente lo mismo. Me gusta mucho traer esta parábola, fábula, de estas personas que encuentran un elefante, son ciegos, encuentran el elefante. Ricardo hacía, estuvimos en un foro hace poco y lo utilizaba, porque así creo que hemos estado en los últimos años en materia de seguridad. Llegamos, parece que estamos ciegos, nos encontramos con este animal y para cada uno de nosotros es algo distinto. Para quien toca uno de los colmillos se piensa que es una lanza, el que toca el costado piensa que es un muro, el tercero
toca la trompa y piensa que es una serpiente, y cierra con una moraleja. Hombres discutieron por varias horas, y aunque los 6 tenían algo de razón, todos estaban equivocados. Eso es lo que nos pasa con el tema de la seguridad. Ya no es nuevo nuestra crisis, ya es para que tuviéramos un diagnóstico más completo, para que entendiéramos qué lo detona y poder encontrar salidas. Pero seguimos como estos 6 personajes tocando distintas partes del animal y tratando de explicar nuestra problemática desde la perspectiva de lo que nos tocó tocar. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Recuerdo perfectamente, porque estaba ahí cuando la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Peña anunció cambios muy importantes en el modelo para abordar la problemática de la violencia y la inseguridad en el país. Enfatizó que traería la paz y el orden para México y sugirió que la estrategia de seguridad empezaría a adoptar mecanismos distintos, lejos de la participación militar y el uso de la fuerza. Se anunció de que la prevención sería un eje. ¿Qué es lo que hemos visto? Que es el mismo producto con una nueva imagen. La llamada nueva estrategia pues no se ha visto reflejado. Si vemos el presupuesto refleja que las líneas estratégicas de la pasada administración siguen vigentes. Realmente las estrategias de acción planteadas se parecen mucho a las que se plantearon en el sexenio anterior y bastante más atrás. El cambio más radical fue la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, su fusión con la Secretaría de Gobernación, pero pues el 95% de las responsabilidades y funciones de la Secretaría de Seguridad Pública simplemente se traspasaron. No hubo un cambio de modelo. En materia presupuestal, vemos que simplemente se crearon 4 programas nuevos, que representan el 16% del presupuesto de la Secretaría de Gobernación dedicadas a la seguridad. El 84% restante quedó intacto. Y debo decirle que de estos 4 programas, uno de ellos, el de prevención, un subsidio conocido como PRONAPRED, ya no aparece en el 2007. El elemento de innovación de la política de seguridad de la actual administración ya no está presente en el presupuesto del 2017. Al contrario, vemos que los rasgos centralizadores de la política de seguridad se han asentado. Para el tema de secuestro se creó una Comisión Nacional Antisecuestro. Frente a emergencias, pues se han creado comisiones o esquemas para intervenir en estas zonas de alto conflicto, que pues se convirtió casi en el gobernador, teniendo poderes plenipotenciarios, amplias capacidades para tomar decisiones y suplantar muchas de las decisiones de las autoridades estatales. Se introdujeron esquemas de mando único y se han ampliado y fortalecido esquemas de operativos conjuntos en entidades federativas específicas. Es apabullante el peso del centro en la definición de las políticas públicas relativas a la seguridad. Apabullante. Pero el punto que yo quisiera hacer es que pues ese no es el camino para solucionar el problema. En México Evalúa tratamos de entender qué pasa en materia de seguridad, qué pasa, cómo se comporta la inseguridad y la violencia en las principales ciudades del país. Partimos, por supuesto, de la premisa de que tenemos muchos problemas de seguridad, no solo uno, y encontramos que esta primera intuición
era correcta. Nuestro propósito entonces fue generar una tipología de la violencia urbana, una tipología que nos permitiera desdoblar el problema. No todo el país está en llamas, efectivamente. Cuando nuestras autoridades nos dicen que no todo el país está en llamas, tiene razón. No toda nuestra violencia tiene su origen en el crimen organizado. Y tenemos perfiles criminales tan distintos que esta mera pretensión de poder abordarlos desde esta estrategia centralizadora, o muy centralista más bien, pues no puede más que llevar a resultados poco efectivos. ¿Qué hicimos? Analizamos 6 delitos en 68 ciudades: el homicidio doloso, el robo de vehículo con y sin violencia, las lesiones físicas con violencia, violación sexual, extorsión y secuestro. Utilizamos una metodología que se llama de componentes principales, que lo que sirve es esta metodología para ordenar muchos datos y nos permite generar índices. A través de esta metodología de componentes principales, pues pudimos dividir estos 6 delitos en 2 grandes dimensiones, ordenarlos en 2 grandes dimensiones. La primera sí está comprendida por un conjunto de delitos como el homicidio, robo de vehículos, secuestro y extorsiones. Entonces, en esta dimensión podemos hablar de delitos relacionados con el crimen organizado. Ordenados a través de este conjunto de delitos, esta dimensión que arrojó este modelo de componentes principales, encontramos que las primeras 10 ciudades en un ranking con más problemas en esta dimensión, pues está Chilpancingo, Cuernavaca, Victoria, Acapulco, Culiacán, Cuautla, Morelia, Tampico, Cancún y Nuevo Laredo. Pero encontramos otra dimensión que no siempre vemos y que tiene que ver con violencia interpersonal, con agresiones sexuales. Esta otra violencia también está presente en México. No necesariamente se reconoce, no necesariamente se atiende. Esta segunda dimensión tenemos que, como se proyecta en la pantalla, tenemos a Cancún, Guanajuato, Tula, Villahermosa, Mérida, Cuautla, Oaxaca, Toluca, encabezándolo en este otro tipo de violencia. La verdad es que cuando estábamos haciendo este análisis, este fue un hallazgo que nos tocó, porque sabemos que hay rivalidad delincuencial y la violencia que se deriva de la rivalidad delincuencial, pero esta violencia que está en el país, que no tiene que ver con violencia de grupos, el crimen organizado, sí nos impactó. Ordenando las 68 ciudades, pues nos queda pues este mapa. Este mapa tenemos en el eje horizontal la dimensión de crimen organizado, en el eje vertical la dimensión que llamamos nosotros de violencia interpersonal. Encontramos efectivamente que hay un cuadrante, el izquierdo inferior, donde hay un montón de ciudades mexicanas que no tienen un gran problema de violencia e inseguridad. Efectivamente, no todo el país está a cambiarlo. Encontramos los que sabemos que están en crisis y están altos en las 2 dimensiones y nos sorprendieron otros. Guanajuato, que tiene pues niveles de violencia interpersonal altos, de agresiones sexuales altos, Villahermosa, Oaxaca. Pues este mapa nos dice que no podemos tener una sola medicina para cada uno de las dinámicas delictivas. Que desde el centro, desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues podemos dictar políticas y podemos distribuir recursos y hacer planteamientos pero las dinámicas locales pueden no estar correspondiendo con estas grandes directrices diseñadas desde la Ciudad de México. ¿Qué estamos haciendo desde México Evalúa que todavía nos lleva a enfatizar
esta idea de que para solucionar nuestro problema de seguridad tenemos que llegar a diagnósticos hiperlocales. Estamos ahora trabajando, mapeando la violencia letal en la Ciudad de México. A través de instrumentos de acceso a la información, a distintos estados solicitamos sus registros de incidencia delictiva por coordenada geográfica, sobre todo homicidios. Fue muy sorprendente encontrar que no recibimos respuesta de las entidades federativas a las que solicitamos esta información. No recuerdo el estado, respondieron 2. Uno de los estados nos mandó las hojas a mano, que pues calibremos capacidades para tener información completa que nos permita entonces tener una política de seguridad pues, de segunda generación. ¿A qué le llamamos una política de seguridad de segunda generación? Aquella que está basada en evidencia, que puede plantear intervenciones focalizadas porque tiene la información para hacerlo. El Distrito Federal hemos tenido contacto con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y ellos sí nos entregaron una base de datos completa, georreferenciada, sistematizada, que nos ha permitido generar estos mapas. Lo que ustedes están viendo en la pantalla, las zonas rojas, son los hotspots, lo que se llama hotspots de la violencia. Hemos analizado y tenemos estos puntos álgidos, algunos se prenden y se apagan, es más violencia coyuntural, pero tenemos otros donde la violencia ha estado por mucho tiempo. Este tipo de análisis nos ha permitido ya reconocer calles de la Ciudad de México donde más homicidios hay, las calles de la muerte. Este tipo de diagnósticos hiperlocales, por supuesto que el mapeo es apenas una primer capa de información que nos permite entender dónde están estos puntos álgidos. Nuestro objetivo es también entender dónde están los puntos, los cold spots, aquellos lugares donde no tenemos un problema de violencia, entender por qué ahí no y en otros sí. Nos concentramos en Iztapalapa. Tenemos muy bien identificado que la violencia se da alrededor del penal y alrededor de la central de abastos. Y creemos que este tipo de diagnósticos, si le podemos seguir poniendo capas, sí nos va a permitir tener información para tener diagnósticos hiperlocales que van a demandar respuestas hiperlocales. Estoy segura de que podría haber intervención federal, pero ciertamente aquí lo importante es cómo el gobierno local aborda y logra hacer estos diagnósticos completos. Yo me pregunto y les pregunto si el modelo de seguridad con el que contamos puede atender esto. Lo que estamos viendo como evidencia que prueba ser eficaz en la reducción de homicidios son intervenciones muy integrales. No es solamente la operación del terreno de policías en esas zonas rojas. Es importantísima la intervención policíaca. Hay algunos espacios donde ni siquiera es posible pretender que haya presencia de la policía. En esos lugares se tendría que llegar primero con mecanismos de pacificación, generar las condiciones para que después pueda haber intervenciones integrales. Pero sí, queremos trabajar sobre la intervención policíaca basada en evidencia, el enfoque de hotspot policing o el enfoque de intervención policial para solución de problemas, pero también se interviene con instrumentos para mejorar el entorno. La calle de la muerte que ya identificamos, ¿cómo podríamos hacer intervención para cambiar la iluminación, el entorno, justamente para cambiar el ambiente de la zona? Importantísimo es la intervención en materia de prevención.
Y aquí es intervención secundaria o terciaria, reconociendo ya la población en riesgo, los factores de riesgo. Y, por supuesto, pues no puede faltar el trabajo coordinado, el aterrizaje en terreno de creemos que intervenciones integrales pueden tener efecto y pueden tener un impacto importante en la reducción de homicidios. Y lo digo porque otros países ya están ensayando con estos modelos y lo están haciendo con éxito. En México Evalúa, en algunos meses, vamos a estar lanzando una campaña de manera coordinada con otros colegas e instituciones en América Latina, una campaña simultánea en 5 países, donde vamos a estar promoviendo pues, la campaña de reducción de homicidio. No es normal que en el país mueran jóvenes, no es normal que nos acostumbremos a vivir con focos de violencia que no son atendidos cuando tenemos los instrumentos para hacerlo. Necesitamos gestionar, como decía Juan, encontrar mecanismos de coordinación, de gestión exitosos para poder abordar problemas hiperlocales. Si seguimos pretendiendo abordar el problema de la seguridad mirándolo desde 100,000 pies de altura, mandando fuerzas federales de reacción, sin entender la dimensión. Seguimos con un modelo de coordinación como el que tenemos, donde los gobernadores, donde los alcaldes se sienten de alguna manera poco obligados a resolver las problemáticas, porque al final del día pueden señalar a la federación como responsable. No vamos a llegar lejos. Entonces, me parece que tenemos evidencia suficiente para decir que no hay un empate entre lo que necesitamos y lo que tenemos en materia de seguridad, y que nos urgen mecanismos distintos para poder hacer posible esos diagnósticos hiperlocales que permitan intervenciones informadas basadas en evidencia, en el marco de un federalismo que permita hacerlo. Un vuelco radical, creo yo, pero no me cabe la menor duda que lo necesitamos. Ojalá que la política pública y que los mecanismos de coordinación federales puedan llevarnos a este lugar. Muchísimas gracias.